Piensa global y actúa local. El podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y la importancia de tu participación en tu comunidad. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a este episodio del podcast Piensa global y actúa local. El podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. En este segundo episodio, platicaremos de un tema de suma relevancia, la biodiversidad biológica en los sistemas de producción agrícola. Soy Jesús González y estaré acompañándolos durante esta emisión. ¿Por qué hablaremos de biodiversidad biológica en los sistemas de producción? Las especies son muy importantes dentro de los diferentes ecosistemas y podemos encontrarlas en los cultivos. Soy Erika Rodríguez y los voy a acompañar en esta segunda emisión. Vamos a entrar con este bloque, vamos a hablar un poco acerca de este tema, pero para empezar queremos abordar sobre qué son los ecosistemas y particularmente qué son los agroecosistemas. En esa instancia, Erika, no sé si nos puedas platicar un poco sobre cuál es tu percepción o en términos teóricos, cómo podríamos definir un ecosistema. ¿Un ecosistema? Sí. ¿O agroecosistema? Empezamos con un ecosistema. Pues, bueno, no tengo así como la definición precisa. Pero pues es un ecosistema es como el conjunto de, biológicamente se define el conjunto de comunidades que pues son poblaciones que están conformadas por individuos y que pues comparten ciertas condiciones biológicas, climáticas en un mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, pues podemos hablar de un ecosistema de un lago, ¿no? Una laguna o un bosque, ¿no? Que es como pues, diferentes o más comunes. Sí, justamente en esta instancia, pues estamos hablando también de todas las relaciones que existen entre todos los elementos de los que hablaste. Por ejemplo, en el caso del lago, pues las especies que habitan en el lago, la temperatura, el aire y todos estos elementos que van a dar un resultado final sobre este ecosistema. ¿Tú cómo considerarías que son importantes estos ecosistemas dentro de la agricultura? ¿O ya en la agricultura podemos hablar acerca de ecosistemas? Porque tengamos en cuenta que hablamos de que estos, valga la redundancia, ecosistemas se conforman a través de años de evolución y relación entre las especies y entre los elementos que lo conforman. Sin embargo, los sistemas de cultivo, pues en realidad ya hay una intervención humana. Sí, exactamente. Pues ya como al hablar de un agroecosistema, justamente se considera, ¿no? Este ecosistema en el cual hay una pues intervención humana que pues en cierta forma estas cuestiones que mencionabas de que pues, factores bióticos y abióticos se interactúan, pues en cierta forma se reorganizan al tener justo esta influencia de los humanos, ¿no? Y bueno, eso sin poner a un lado de que siga habiendo estos pues flujos de energía y de interacciones entre los organismos vivos, y pues que solo que están pues más enfocados hacia una finalidad pues más antropogénica, ¿no? Que pues es básicamente producir alimentos
o productos también no alimentarios, ¿no? Tal vez conseguir fibras o bebidas, ¿no? Como el pulque tal vez, y que pues juntos también proveen servicios ecosistémicos. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? Justamente en una de las partes muy importantes de los ecosistemas es esto de brindar servicios ecosistémicos, que en realidad son efectos, o podemos llamarlo como efectos colaterales derivados de este ecosistema que la población los aprovecha. Un ejemplo sería si hay un árbol en una banqueta dentro de una calle, y si ese árbol provee de sombra, ya estaría proveyendo de un servicio ecosistémico, digamos que no en contexto de que la planta quiera darnos sombra, sino en realidad algo que está aprovechando el hombre. En esta instancia, pues justo los agroecosistemas consideran estos factores abióticos y bióticos, incluyendo la parte antropocéntrica. Sin embargo, a lo largo de mi vida, no sé, a lo largo de mi vida, no sé, de la tuya, justo cuando vemos ya sea las caricaturas o las telenovelas o las series donde hay sistemas de cultivo, son como sistemas donde solo tenemos la planta, tenemos la vaca, el puerco y el granjero, por ejemplo, o el agricultor según el caso. Sin embargo, esto no conformaría solo un agroecosistema, porque tendríamos que tener muchísimo mayor cantidad de elementos. Y esto de los agroecosistemas en realidad se ha dejado muy de lado, porque está muy estandarizado cómo serían los campos de cultivo o los sistemas de producción agrícola. ¿Qué tendríamos que quitar este eje? Tendríamos que integrar justo esta parte del ecosistema, que supongo ahí no sé cuál sea la causa que nos quieran presentar este ecosistema muy, no sé si llamarlo sólido, muy como de modelo, ¿no? O sea, como que justo como mencionas que es el cultivo, la vaca, y a lo mejor hay unas macetitas, ¿no? Como solo verlo muy artificial, tal vez como sacado de ahí de algún videojuego, ¿no? O algo así, sino más bien justo, ¿no? No se ve como, o no se, en el grueso de la población no se visibiliza como justo un agroecosistema, un sistema que tiene todas estas interacciones y que de hecho hasta van cambiando conforme pasa el año, ¿no? Y que también tiene que ver con muchas cuestiones culturales, de cómo ha sido su manejo a través de los años, justamente de diferentes culturas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que mencionas sí es bien cierto, y pues sí es como tratar de cambiar esa percepción. Y solo es voltear tantito, ¿no? A veces pensamos que por estar en ciudades no tenemos como el contacto con algún agroecosistema, pero no es cierto. O sea, sí hay estos espacios, ¿no? En el que sí están ahí muy presentes, y que pues a mí se me hace bien interesante cómo van cambiando, ¿no? Como el paisaje cambia completamente si están presentes, y la temporalidad, ¿no? O sea, no es igual en época de lluvias que en época de secas, o depende de su manejo, ¿no? También. Justamente, y mencionaste algo muy importante, la parte de la urbanidad. Cuando hablamos, digamos, con la comunidad, con los pobladores, con la sociedad, tú le dices un sistema de producción o un sistema de agroproducción o un sistema agrícola, lo primero que piensan también es en estas grandes extensiones de campo, en estos tan mencionados monocultivos, que hablaremos más de ello más adelante. Pero por ejemplo, como lo mencionaste, los huertos urbanos o las azoteas verdes o el aprovechamiento de espacios y de áreas verdes en ciertas colonias que se han transformado en sistemas de producción para la comunidad. Tenemos otros sistemas de producción, como es el caso de las chinampas. Tenemos una gran cantidad de sistemas de producción agrícola, pero no salimos de este esquema del monocultivo de maíz con muchas vacas, algunos pollitos, pero integrar esta parte de los factores bióticos, los factores abióticos, que es decir, en términos coloquiales, los elementos vivos y los elementos no vivos, integrarlos ya no solo en zonas de campo, sino también en todos estos lugares donde se está dando una producción de algún cultivo en particular, o de varios cultivos, de frutas, de
plantas ornamentales, de plantas aromáticas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que integrar que estos elementos, los huertos urbanos, las azoteas verdes, las grandes extensiones de producción agrícola, las extensiones más pequeñas, también están conformando un agroecosistema. Y justo dar a entender que un agroecosistema sería este conjunto de elementos, pero ya incluyendo también la parte agrícola. ¿Cómo ves? Sí, claro, como que nos han vendido esa imagen, hemos crecido, bueno, en lo particular yo he crecido con esa imagen de la agricultura muy, que ahora pues es justo la agroindustria, ¿no? Como muy, muy perfecta, muy, muy de monocultivo, ¿no? De hablar de solo maíz, como mencionabas, o trigo, ¿no? Que veía luego en las cajas de los cereales, ¿no? Y todo así como muy verde, muy, no sé, muy perfecto, pero también muy homogéneo. Y pues que no... Ya con el paso de los años, pues te das cuenta que pues a lo mejor no es como lo que... pues se pierden, ¿no? Todas estas interacciones que comentamos y hasta se van perdiendo dietas de nuestra comunidad, ¿no? O sea, justo en esta homogenización de cultivos, pues ya también todos a veces ha hecho que tengamos las mismas dietas, cuando en realidad justo con esta base de agroecosistemas y de varios cultivos, pues se vuelve rica, ¿no? Se vuelve diva. Justamente. Entonces ya nada más, no sé si nos puedas proporcionar algunas conclusiones en este bloque para ir cerrando y abordar un poco más adelante respecto a los monocultivos y por qué no son tan sanos y qué elementos tenemos que considerar en los agroecosistemas. Podríamos decir que justamente estos agroecosistemas son, como ya comentamos, ecosistemas que se basan o tienen el componente agrícola pues importante, y por lo tanto pues ha habido ahí una intervención humana, que pues esta intervención humana en su mayoría ha sido a través de los años, ¿no? Desde la domesticación de los cultivos y miles de años, ¿no? Pues que también ha permitido, ¿no? Que haya estos diferentes paisajes y que no necesariamente se dan en ambientes rurales, sino también en ambientes periurbanos, como pues están las chinampas, o en ambientes completamente urbanos, ¿no? Como comentábamos, los huertos urbanos. Entonces, pues sí, es como toda una gama hablar sobre agroecosistemas, y sonará un poco complejo, pero en realidad no es bastante integral, y más bien hay que pensar en que pues cualquiera puede tener un agroecosistema abriendo su ventana. De esta manera terminamos el primer bloque y después de un momento continuamos. Una vez que hemos abordado y comprendido la importancia de los agroecosistemas y sabemos que parte de estos se integran especies biológicas, como por ejemplo pueden ser, pues hablando de flora y fauna, ¿no? Plantas, vertebrados, invertebrados, ¿no? Lo que conocemos como los bichitos, pues estos juegan un papel importante, ¿no? Entonces ahora hablaremos sobre la biodiversidad biológica de los agroecosistemas. Pues aquí, en ese sentido, pues tú, Jesús, ¿qué piensas justamente de el papel, ¿no? que juegan estos bichitos, como comentaba, en los agroecosistemas, y consideras que pues habría como que enfocarse en alguna biodiversidad en particular, o
como es parte de todo el sistema. Okay. ¿Tú qué piensas? Justo algo que tenemos que agregar es que dentro de los ecosistemas todos tienen un papel importante. Todos tienen algo que se conoce como función biológica, aportan algo al ecosistema para que el ecosistema funcione de una manera correcta, una manera adecuada. Uh-huh. En esa instancia, pues sí, dentro de los agroecosistemas pues tenemos muchísimas especies, tú lo dijiste, flora y fauna, y yo agregaría además también en el caso de hongos y en el caso de bacterias, que también van a cumplir una función dentro de los agroecosistemas. Por ejemplo, podemos hablar, hay bacterias, como es el caso de Rhizobium, que forman junto con la raíz asociaciones para que la planta reciba nitrógeno o nutrientes del suelo. Y esto es una función sustancial no solo para la planta, porque también está fijando nitrógeno en el suelo. Así como esta, existirán muchísimas especies que puedan tener una función importante dentro de este agroecosistema. Algunas especies podrán ser controladoras de otros organismos para que estos no excedan y no tengan, digamos, un daño tan invasivo dentro del sistema de producción. Otras especies van a evitar que se propaguen algunas otras. Entonces, yo creo que considero más bien que son tantas las especies que tratar de definir como una función a cada una se nos podría hacer muy complicado, y estoy seguro que en este podcast no terminaríamos de abordarlo. Pero sí, justo mencionar esto, que podemos decir que un agroecosistema sano sería aquel que tiene una gran cantidad de especies y una gran cantidad de biodiversidad biológica, entendiendo por biodiversidad biológica como la diversidad o la variabilidad de tantas especies en un punto específico. ¿Tú cómo ves? Sí, claro, y pues retomando un poco lo que mencionabas, por ejemplo, de los microorganismos, ¿no? Que pues a veces no, pues justo no los podemos ver a simple vista y pensaríamos a lo mejor, ¿no? Que pues no, ni siquiera sabríamos de su existencia, ¿no? O no sabríamos porque pues no los observamos y a lo mejor no les tomamos importancia, pero en realidad, como bien mencionas, pues al ser parte de la biodiversidad tienen su función, interactúan, en este caso pues en el suelo, ¿no? Y con alguna planta que le ayude a obtener pues nutrientes. Entonces, pues sí es importante verlo tanto a mayor escala, ¿no? Como especies que tal vez podemos observar como las aves, ¿no? Que son muy visibles, porque hacen ruido, ¿no? Y podemos saber su presencia. Y también a microescala, ¿no? Que ya es como ya viendo hacia, pues sí, a microorganismos, ¿no? A bacterias, a hongos, que pues, sí están presentes. Y como mencioné, pues sí son de importancia en el agroecosistema. Sí, y justo en esta parte, ahorita que comentaste los microorganismos, generalmente asociamos como estos bichitos, estos microorganismos, bacterias, como algo patógeno o algo dañino. Claro. Y pues en realidad es así para las plantas y en general para los ecosistemas, para el suelo, para todos tiene una importancia fundamental. Solo que sí, si tú, por ejemplo, Erika, agarras un puñado de tierra y lo comes, efectivamente te podrías enfermar, porque sí hay organismos que puedan hacerte daño a ti, pero no necesariamente al suelo o a la planta que está allí. Por ejemplo, me acuerdo de un caso por las serpientes. En muchos lugares de México las matan por la gran cantidad de mitos que hay en torno a las serpientes, pero estas serpientes también son controladoras de plagas como algunos roedores, evitan que se superextiendan y se coman todo el cultivo. Sin embargo, al terminar con su vida, al asesinarlas, pues provocan este cambio. Eso sería un ejemplo justo tanto de microfauna, hablando de los microorganismos, como de macrofauna, hablando ya de animales más grandes. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tener un conocimiento fundamental sobre esta biodiversidad biológica, conocer cuáles son las especies que habitan dentro de nuestros agroecosistemas y que, llamémoslo en estos términos, beneficios
podrían aportar al mismo, para que tengamos un mejor control sobre ellos y que tampoco sean tan invasivos y que nosotros no les generemos un daño. Sí, claro, y justamente creo que ese conocimiento, ¿no?, que decías, pues saber cuáles pueden ser buenos o malos en el sentido de para el humano, ¿no? Pues justo, ¿no? Hay muchos saberes que las comunidades comparten, ¿no?, entre generaciones, porque justamente han tenido este manejo en los agroecosistemas desde años y pues a base de experiencias, ¿no?, han sabido pues conocer, ¿no?, quiénes son justamente pues benéficos, y en ese sentido pues también entrarían como la función de las plantas a lo mejor medicinales, ¿no?, que pues justo, ¿no?, tienen algún efecto ahí positivo y se conservan y se transmite ese saber. Que sí es justamente, al menos en los sistemas de producción de aquí de México desde hace años, antes de la conquista incluso, era como ensayo y error. Voy a ver para qué función me puede brindar a mí, pero también qué función le puede brindar a mi sistema de cultivo. Y de esta manera pues tenían un mejor manejo y no eran tan invasivos, porque su percepción, su cosmovisión era que eran un todo con la naturaleza. Y actualmente digamos que una cosmovisión social, si lo podemos ver desde esta perspectiva, es que se separa naturaleza y sociedad, que yo creo que ese va a ser un tema para otro podcast para no abordar tanto en esto. Pero sí, estos conocimientos y saberes nos permiten conocer cuáles son las especies que han existido, que existen y qué beneficios le dan a nuestros sistemas de cultivo, recordando que todas van a tener una función ecológica muy importante en pro del sistema de producción. Exactamente, y como ya manera de conclusión, ¿no?, como bien mencionas, pues es también quitar un poco esta percepción, ¿no?, que ahí hubo una ruptura, ¿no?, en hombre naturaleza y esta cosmovisión que mencionas, ¿no?, cuando en realidad pues somos parte de la naturaleza, somos solo un elemento de la naturaleza y no somos como, tenemos esta visión, esta percepción depredadora, ¿no? O bueno, en el colectivo pues sí se tiene esta percepción, cuando en realidad no debería de ser, y bueno, creo que estos temas también dan para... Ya iba a entrar en las crisis en las crisis sí, pasa también. Pero justo es que no es un problema unitario, sino que es multifactorial. Y justo para concluir lo abordado en este bloque, hablamos de que las especies, que los sistemas de producción están conformados por muchísimas especies, desde bacterias, plantas, animales y lo que generalmente conocen como los bichitos, y que todos estos bichitos o estos bichos, estos microorganismos son muy biodiversos. Cada uno va a tener una función ecológica importante para el agroecosistema, y en esa instancia estas funciones que se han descrito es a través de los saberes de las diferentes comunidades. Entonces, un buen agroecosistema es aquel que tendrá una alta variedad, una gran biodiversidad de especies dentro del mismo. De acuerdo. Después de este segundo bloque, en un momento continuamos. Una vez que hemos entendido y hablado acerca de la importancia de la biodiversidad de especies biológicas dentro de los ecosistemas, y particularmente
en los sistemas de agroproducción, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad existen muchos problemas contra la biodiversidad, refiriéndome a que debido al uso de agroquímicos, a la premisa inicial que los monocultivos, el desmonte y otros problemas ambientales han hecho que se vaya perdiendo esta biodiversidad dentro de los agroecosistemas. Entonces vamos a hablar acerca de estos problemas y también algunas alternativas justo para mejorar estos sistemas de producción agrícola, y como lo mencioné, un buen sistema de producción agrícola sano va a ser el que tenga una mayor biodiversidad. En esa instancia me gustaría preguntarle aquí a nuestra acompañante Erika, ¿cuál es su perspectiva sobre qué le está pasando a la biodiversidad en estos tiempos actuales, en estas problemáticas? Sí, bueno, pues contestando a tu pregunta, pues sí está como en una crisis, en el sentido de que ya no hay tanta biodiversidad. Bueno, es bien sabido que pues cada vez hay menos especies, ¿no? Hay muchas especies en peligro de extinción o en algún estado crítico. Y pues mucho tiene que ver con pues el uso pues desmedido, ¿no? Hablando de agroecosistemas, pues como mencionabas, a lo mejor de algún agroquímico que pues, o de agrotóxicos. Yo los mencionaría así como agrotóxicos, que pues sí han hecho mucho daño en tan poco tiempo, porque pues por ejemplo en el país entraron por ahí de los años 50 con la fundación Rockefeller, y de ahí, o sea, no ha pasado pues tantísimo tiempo y sus efectos ya pues son muy notorios en cualquier agroecosistema que vayamos, ¿no? Entonces sí, se ha tenido esta influencia, y aparte de que nos vendieron, ¿no? Que sacar mucha producción de a lo mejor cereales, que pues en nuestro caso es del maíz, pues íbamos a alimentar a toda la población, cuando en realidad se está viendo que no necesariamente ataque ese problema. Y pues al tener un solo cultivo, justamente no hay estas interacciones que mencionábamos antes dentro de un ecosistema. No hay estas pues sí, se pierde este equilibrio, ¿no? que se tenía, y las interacciones se empiezan a romper. Entonces, por ejemplo, hablando de un caso así como que nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Del depredador y la presa, ¿no? Bueno, y los consumidores primarios, ¿no? Y cosas así, pues realmente ya justo como se ha roto este equilibrio, pues a lo mejor ya no hay depredadores, ¿no? En un agroecosistema, o ya no hay, ¿no? La presa. Entonces se pierde como decía, ese equilibrio, y pues se ve alterado el ambiente, el agroecosistema, y pues ya no da también tanta producción, ya no también, ¿no? Se puede llegar a plagar, ¿no? A llenar a lo mejor de una plaga como muy común, ¿no? Muy en la mente, podrían ser de los chapulines, ¿no? Que de repente llegan los chapulines, pues ya no hay forma, ¿no? De cómo, o se van moviendo de su distribución, ¿no? Porque ya también pues los climas ya son muy diversos, ¿no? Ya las temporadas estacionales pues también ya están cambiando, entonces pues sí, todo se va modificando. Y ahí justamente también se debe a una parte del desconocimiento. Hace rato hablábamos de los conocimientos ancestrales y de esta integración de la sociedad con la naturaleza que se conformaba parte. Actualmente ya no es así, hay un gran desconocimiento, entonces hay una depredación masiva, una eliminación de todas estas especies. Y justo como lo mencionaste, la entrada de los agroquímicos, agrotóxicos, nos lo vendieron como la solución mundial
al hambre, la solución mundial a todos los problemas de los agricultores, pero al final traen consecuencias más adversas. Sí, justo. Ajá, dime. No, Justo o sea, al principio puede que funcionen, pero van saturando los nutrientes en el suelo y después la planta ya no puede absorber esos nutrientes. ¿Y que se ocasiona? Pues que no tenga nutrientes, y es como nosotros. Cuando no tenemos defensas o vitaminas o elementos o nutrientes que necesita nuestro cuerpo, pues empezamos a padecer enfermedades. Lo mismo para las plantas. Si no hay nutrientes, entonces hay mayor cantidad de plagas. Y van a decir, bueno, pero es que ustedes nos dijeron que todos los organismos tienen una función ecológica. Sí, pero si de repente matamos a alguna de las especies que tenía esta función, pues las otras van a subsistir, van a sobreexistir y van a generarle estas pérdidas que tienen muchos agricultores en sus sistemas de producción. Entonces, la pérdida de biodiversidad es brutal debido a estas consecuencias agroquímicos, desmonte, monocultivos, y estamos dejando insalubre el suelo, estamos dejando insalubre los nutrientes, y al final pues esto también llega a nosotros, aunque nosotros estemos en nuestra casa escuchando este bello podcast. Comiendo palomitas. Comiendo palomitas. Esas palomitas no sabes con qué venían antes. Exacto. Entonces ahí es uno de los problemas donde también tendríamos que integrarnos nosotros como sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, ¿no? A veces no sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, qué tanto agrotóxico se le puso para su producción. Y pues sí puede hacernos algún daño, ¿no? Ahí, tal vez no directo, porque pues no lo vemos como en primera, luego, ¿no? El primer efecto. Pero pues sí, pues está ahí, ¿no? Y son acumulativos. Ese es el asunto, que son acumulativos y ya después es cuando se pueden ver sus efectos. Como bien dices, en el suelo, ¿no? Que satura de a lo mejor un nutriente, ¿no? De mucho nitrógeno, pero pues se dejan a un lado otros nutrientes que pues también son importantes para las plantas, para los cultivos. Y justo, ¿no? Ese cultivo que a lo mejor pensamos que por ser verdurita, ¿no? Nos está alimentando bien, pero en realidad no tanto. No llena tanto de metales porque pesados. Pues sí, esa podría ser una, o también más bien solo a lo mejor tiene un nutriente ahí muy presente y ya no tiene como los micronutrientes, ¿no? Porque justo se ha saturado de solo un producto, de un fertilizante. Y que justo, o sea, relacionándolo con lo que comentas, no hay todavía una relación o correlación directa, pero hay indicios de que desde la llegada de los agroquímicos agrotóxicos han incrementado enfermedades cancerígenas. Está en debate y eso se los dejamos a la opinión de los oyentes, pero algo que es muy cierto es, desde que llegan los agroquímicos hay una pérdida mayor de biodiversidad. Entonces, volvemos a nuestra premisa inicial. Un agroecosistema sin tanta biodiversidad no es un agroecosistema sano. Y les dejo aquí como esta pregunta moral para que la mediten ustedes. ¿Dónde consumirían dentro de un sistema de cultivo un lugar que tiene una gran cantidad de organismos, o un lugar que solamente tiene el cultivo? Yo creo que ahí da mucho que pensar sobre cómo se está haciendo el manejo. Y justamente hablar de manejo, también tenemos que decir, bueno, no todo es tan malo. No estamos en el hoyo. No estamos en el hoyo. Hay alternativas, como son el manejo agroecológico de plagas, la agroecología, el conocimiento de saberes como lo son los arbences. No sé si quieras platicarnos algunos de estos. Sí, Erika. claro. Bueno, para los que primero sea la primera vez que escuchan la palabra arbense, pues son estas
hierbitas conocidas en el colectivo como malas hierbas o malezas, ¿no? Entonces son esas hierbas que no necesariamente es mi cultivo, pero que están ahí y a veces llegan a ser muy molestas, ¿no? Porque crecen muchísimo, pero pues hay, justo como bien mencionabas, Jesús, pues alternativas, ¿no? Y tienen justamente su función, como ya mencionábamos, dentro de son parte, ¿no?, de la agrobiodiversidad y tienen su función. Por ejemplo, hay unas que sirven como plantas trampa, ¿no? En esta cuestión hablando de plagas, pues tienen cierto aroma, ¿no? Regularmente son aromas muy fuertes que justo atraen, ¿no?, a alguna plaga que puede ser de importancia para mi cultivo y se quedan ahí, ¿no? Justamente o hay de dos, o se quedan ahí, ya no es un problema para mi cultivo, que depende mucho de la extensión, o el otro es que justamente me advierten, ¿no? Si yo ya veo ahí la plaga en la planta trampa, pues ya sé, ¿no? Ya sé que tengo que tomar medidas, ¿no?, de prevención para no tampoco perder mi cultivo y mi alimento. Eso pues hablando de las arbences, pero también tienen otros usos. Tú seguramente conoces otros usos dentro del agroecosistema. Sí, justamente, por ejemplo, algunas que son aromáticas, contrario a las anteriores, estas son repelentes, evitan que las plagas se acerquen. Y otras, retomando la idea que mencionaba sobre atraerlas, las plagas se quedan en estas plantas mientras que crece el cultivo. Entonces, ya que tu cultivo está listo y que tú cosechas, las plagas vuelven a entrar. Entonces ya le da como este espacio. Algunas otras de estas plantas pues en realidad le dan nutrientes a la planta. Y alguno de los otros manejos que se pueden hacer es, a partir de estas, puedes realizar algunos biofertilizantes o fertilizantes orgánicos, o por ejemplo composta, que puedes reincorporar como nutrientes a la planta. También, claro, ya en términos sociales, por ejemplo, muchas de estos arbences tienen una utilidad medicinal o simplemente para un control emocional. Por ejemplo, hay arbences que se utilizan como infusiones y hay algunos que se utilizan dentro de la gastronomía, que también al productor le podría dar como un valor económico en este aspecto. O sea, solo es saber conocer y no decir, bueno, ya me creció malva, por ejemplo, ya no me sirve, o ya me creció higuerilla, ya no me sirve, la voy a cortar y voy a aplicar un agroquímico para matar a todo. No, más bien cómo lo manejamos y saber qué o integrar qué especies. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Hay muchas plantas que son muy similares entre sí. Si no conoce la planta, no la consuma, porque puede ser más perjudicial y van a decir, bueno, es que en el podcast nos dijeron que consumiéramos todo, y pues no. Sí, claro, regresamos a lo de los saberes, ¿no? Que son justo, ¿no? Saberes que se transmiten de generación en generación. De saber, ¿no? Cuáles son alimenticios o cuáles son, o cuáles no, ¿no? Cuáles tienen ahí un efecto psicotrópico que puede llegar a hacernos daño. Quién sabe si quieren experimentar, ¿verdad? Bueno, sí, también. Ahí hay que cuidar la dosis, tal vez. Sí. Pero sí ser muy, muy precavidos en este manejo de... Bueno, en esta parte de los arbences. Porque al final cada uno te podría estar diciendo... y además de esto hay arbences que son bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ves presente en tu sistema de cultivo es porque tienes exceso de un nutriente, o por el contrario, porque tu suelo está muy compactado, o porque tu suelo no tiene nutrientes que esa planta crece. Entonces, conociéndolos puedo decir, a mi suelo le falta esto. Entonces es muy importante. Por eso, al menos ahorita hablando de arbences, porque también pasa con otras especies que podríamos considerar dentro de la biodiversidad de especies que hablábamos hace un momento.
y que justo todas derivan en las prácticas agroecológicas, que es justo una de estas alternativas que queremos contemplar. La agroecología lo que busca es integrar el sistema de cultivo con el ecosistema y integrarlos como todo en uno, integrar los saberes ancestrales y buscar alternativas para alcanzar lo que se conoce como soberanía alimentaria. No sé si de esto quieras abordar algo más, Erika. Pues sí, solo abonar que justamente, ¿no? De la agroecología pues conjunta estos saberes tradicionales y científicos que justamente dan respuesta a este manejo que se ha venido manejando de la agroindustria de monocultivos y el uso de agrotóxicos, y que se basa más bien en los agroecosistemas, en toda esta cuestión de su estructura y su diversidad de especies, y que busca justamente también equilibrar, ¿no? Esta estabilidad, y también hacerlos resilientes, ¿no? Ante algún cambio, y que pues sean también adaptables conforme va pasando pues el tiempo. Justamente. Y bueno, solo para terminar en este bloque, recordamos que no, los agroecosistemas son en diferentes escalas, y esto de los arbences y la biodiversidad la pueden implementar desde una azotea verde a huertos urbanos, a espacios verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Erika, no sé si gustas abordar las conclusiones en este bloque. Como conclusiones, yo rescato que pues hay problemas, ¿no? Dentro de los agroecosistemas que van muy enfocados al uso de agroquímicos, de monocultivos, de desmontes, yo agregaría también una presión urbana, a lo mejor ahí muy fuerte, pero que también hay alternativas para su manejo, para estos sistemas de producción, en el que pues hemos abordado mucho en particular sobre las arbences, que pues son indicadoras de algún nos puede dar justamente nos indica, no indica, no sé, sí, pero ¿qué otra palabra podrías utilizar? Nos marcan, nos señalizan, nos podrían dar inferir. Sí, que como son bioindicadores, pues nos dan información de qué nutriente puede estar presente, o si nuestro suelo es compacto, o también tienen su uso medicinal y comestible, o también de repelente, ¿no? O de atracción hacia alguna plaga de importancia. Y bueno, también sobre un manejo agroecológico, un manejo integral de plagas, ¿no? Que tiene que ver mucho justamente con a lo mejor utilizar algún biopreparado a base de alguna de estas arbences, pues muy sencilla preparación, y que justamente ahuyenta plagas. Pues sería como una forma pues natural, ¿no? De estar combatiendo ese problema, y que todo esto pues engloba lo que son las acciones o las prácticas agroecológicas que se pueden llevar a cabo, y que pues han estado, o que pues ahora dan respuesta, ¿no? a justamente estos problemas y estos sistemas de producción masivos de la agroindustria. Perfecto. Bueno, en un momento regresamos. Bueno, ya para finalizar este podcast, este episodio, vamos a abordar las conclusiones
generales de todo lo que se abordó a lo largo del podcast y nos despedimos después. Adelante, Erika. Sí, bueno, pues yo rescato y me quedo con la idea de que, y creo que es algo que hemos repetido bastante, que es que los agroecosistemas con mayor variedad de plantas, cultivos, ¿no? Ya sean pues domesticados o silvestres, y de estos bichitos que comentábamos, ¿no? Que van desde los microorganismos, bacterias, hongos, insectos, allá macroorganismos como pueden ser mamíferos, ¿no? Aves. Pues todos estos agroecosistemas, entre más variedad, ¿no? Por así decirlo, entre más olores, colores y más diversidad veamos, ¿no? Más de tamaños también veamos en un agroecosistema, pues tiende a ser más estable y por lo tanto pues más perdurable en el tiempo, y pues esto justamente se ve reflejado en una productividad que a lo mejor no es masiva o no es como en el sentido de que maneja una agroindustria, pero sí es más, aporta más, ¿no? A esta resiliencia, y pues también aporta a la seguridad alimentaria de alguna comunidad, territorio, edificio, ¿no? Hablando de esto de los huertos urbanos, pues también se podría hablar en esos términos. Yo podría rescatar eso, y que pues sí, entre más biodiverso, pues mejor. ¿Tú qué piensas? Yo, para concluir, es que consideremos justo que el ecosistema es esta interacciones de factores vivos y no vivos, y que cada uno de las especies dentro de los elementos bióticos o factores vivos va a tener una función ecológica dentro del mismo. Que rescatemos la idea de que los agroecosistemas los podemos tener desde, como bien lo mencionas, en nuestros huertos urbanos, en nuestros espacios verdes, en nuestros jardines, en nuestras azoteas, y también en grandes extensiones en diferentes tipos de suelo, como puede ser zona cerril, zona chinampera, cercano de un lago, lejano de un lago, etcétera, etcétera. Y que mientras que nos quitemos esta idea de que los mejores sistemas de cultivo son los monocultivos que nos han puesto en los modelos, considerando que mientras más biodiverso, más diversidad de especies tenga cualquiera de estos agroecosistemas, va a ser un agroecosistema más saludable. Entonces, de esta manera yo concluiría desde mi perspectiva, y también no me queda más que agradecerte mucho, Erika, por tu participación y por acompañarnos en esta emisión del segundo episodio de nuestro podcast. Y de nada, un placer. Muchísimas gracias. Y retomar justo que las especies biológicas tienen una gran importancia biológica. Entonces, este fue nuestro segundo episodio del podcast Piensa Global y Actúa Local, el podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y donde hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.